Retornamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos teniendo un conversatorio con Olga Díaz. Que tenemos y con que Fran ampliar Puente, este tiempo. Sí, que nos está explicando con detalle el trabajo que acaba de informar y presentar a la opinión pública el Banco Central acerca del cambio de base de la canasta familiar para el cálculo de la inflación en la República Dominicana. Y ella nos iba a precisar algo, porque queremos detenernos, nos quedan dos segmentos, en la parte del primer quintil, en el aspecto salarial, en cómo orientar sanamente la discusión, y no queremos que se nos vaya el tiempo. Quiero que me presenten el cuadro donde se ve el cambio de la estructura de la canasta, para hablar un poquito, aparte de la mejoría también, o el incremento que ha habido en el sector, en el renglón viviendas. Hay que decirle, Olguita, a los amigos televidentes que ese cambio, ese gráfico que está ahí, está presentando los 12 grupos. Los 12 grupos de la canasta anterior frente a la canasta nueva. Y ahí lo que se está viendo es la ponderación que cada uno de esos grupos tiene en la totalidad del gasto de la familia, ¿no es así? Sí, así es. Y también los cambios en la estructura de esas dos canastas. Por ejemplo, el grupo de vivienda tenía una ponderación en la base 99 de 9.27 y sube a 1.60 porque los combustibles, primero las familias tienen menos ponderación en términos del alquiler de vivienda, porque solamente la encuesta arrojó que solamente 28% de las familias pagan alquileres, pero sin embargo los combustibles utilizados en el hogar están aumentando su ponderación, porque como ustedes saben, tal y como dijo el señor Fuente, en el año 1999 todos los combustibles consumidos en el hogar estaban subsidiados. El GLP estaba subsidiado y ahora ya no, y además de que los precios internacionales del petróleo han subido mucho. Entonces, otro segmento que yo quiero resaltar de forma peculiar es la educación, porque se ve una caída en la ponderación respecto al año 1999. Se ve una caída porque hay una reclasificación, en mayor medida porque hay una reclasificación de una serie de bienes y servicios que anteriormente se incluían en la educación, pero como son los parámetros internacionales, invitan a que los ubiquemos en su renglón correspondiente. Por ejemplo, el transporte escolar anteriormente se ponía en ese renglón y ahora se está dentro del grupo transporte. Lo que son los uniformes está dentro del grupo vestuario. Lo que son los libros y útiles escolares está en educación y cultura, y todo lo que es computadora. Entonces, por eso, y todo lo que son las mochilas están dentro del grupo de bienes y servicios, y por eso es que se ve una caída, para que, como hay el tema de la educación que siempre está también sobre el tapete, no se vea que hay una caída porque los gastos se redujeron. Además, en la canasta de bienes y servicios que se seleccionó no se incluyen los gastos que hace el gobierno, los gastos públicos del gobierno en eso, porque las familias no gastan en eso, sino que el gobierno se lo da gratuitamente, como son los gastos de salud y de educación. Son los colegios privados. Exactamente. Estos son los gastos en colegio privado, educación privada específicamente. Y ahora vamos a concentrarnos, el tiempo que nos queda, Olguita y Fran, en el tema de los quintiles y cómo se refleja antes de yo finalizar, yo quiero que me presenten el próximo gráfico para que los televidentes vean los cambios que se han dado de esos 60 productos que se incluyeron, cuáles son los nuevos productos que se están incluyendo y cuáles se están incluyendo, porque eso es una demostración de los cambios en los patrones de consumo de la familia dominicana y cómo se ve la mejoría en los patrones de consumo por ejemplo, ¿cuáles fueron los productos que salieron de la canasta? Son pañales de tela. Ustedes saben que ya los Pampers sustituyeron. Sobre todo los más de quintiles más bajos, anteriormente usaban pañales de tela, ahora ya están usando Pampers. Otro de los artículos que salieron de la canasta son las canastillas de bebé, la bandera, que no se está usando mucho, todo lo que eran los cortes de tela, que anteriormente las personas que mandaban a confeccionar su tela y ahora entonces ya no se hace. Entonces, los artículos nuevos, ¿cuáles son los artículos nuevos? Yogur, pan rebanado, servicio de taxi, que ahora las personas llaman los taxis, que se han generalizado, que anteriormente solamente carro de concho, tratamiento para pelo, crema de piel, lavado de vehículos, que las personas antes tenían que lavarlo en su casa y ahora tienen para llevar un car wash.
el gasto y el GLP, como por lo que ya le expliqué en el sector transporte, los paquetes turísticos, significa que ya las personas viajan al exterior y viajan dentro del país vacacionando, el internet, microondas, los inversores, clases de idioma, porque entienden que hay un segundo idioma importante, que es el inglés, que deben de tomar clases, y suavizante para ropa por la generalidad del uso de las lavadoras. O sea que todos esos bienes es un indicativo de la mejoría en los patrones de consumo de la familia dominicana. Perfecto, y podemos invitar a que entren a la página web del Banco Central a ver a nivel de detalle toda esta información de la nueva metodología de la canasta familiar. Pero ahora vamos a concentrarnos en los quintiles, los 10,000 pesos, ¿qué debemos aumentar? El salario, ¿cuál es el valor de la canasta, el promedio nacional? ¿Cuál es la referencia? ¿Qué se debe tomar? ¿Cómo una familia puede subsistir? O sea, vamos a esa parte de respuesta a lo que han sido Fran y Olguita los comentarios. Mira, lo primero que hay que entender qué es un quintil, porque ha habido quizá un desconocimiento, y es normal porque es un léxico que es algo especializado, pero los quintiles es básicamente el resultado de organizar los hogares dominicanos desde el más rico hasta el más pobre. Por grupos económicos. Exactamente, y dividir toda esa organización en cinco grupos, que en este caso conformarían cada uno de esos grupos el 20% de esa población que hemos organizado del más rico al más pobre. Pero no es que le preguntamos en qué quintil está usted, como dijo un periodista, no, ellos dicen qué consumen, qué compran, cómo distribuyen su presupuesto familiar. Esto es una encuesta de gastos e ingresos. Entonces, esta encuesta lo que te dice es cómo gastan las familias, y cómo gastan las familias, así mismo están de manera, digamos, organizada, distribuidas a lo largo de todos los quintiles. Y vimos en esa gráfica que la canasta familiar del primer quintil va desde 10,000, es el más pobre, de 10,000. Exacto. Va desde el primer quintil, o sea, como dijo el señor Fuentes, hay 5 quintiles, y el quintil 1 es el quintil de menor gasto, y es donde se ubican aquellas personas que ganan menores salarios. Entonces, ese grupo tiene un consumo en su hogar de 10.407.56. Es importante, es importante reseñar, como ya lo dijimos en la rueda de prensa, que no es un consumo individual, es un consumo de una familia, y los resultados que dice la encuesta es que la familia en ese quintil es en promedio de 4.9, casi 5 personas miembros de cada familia. Hay una familia que tenga un miembro, otros 5, uno consume 8,000, otro 14,000, y el promedio da 10,000. Ese gasto es un gasto promedio también, que puede ser que un grupo de familia, una familia de 3 o 4 miembros en su hogar tenga un consumo de 8,000, otro de 11,000, y el promedio da 10.407, que resulta, cuando lo comparamos con la canasta anterior, valorada para diciembre de 2010, ambas canastas, una incluyendo los 60 productos y la recomposición que ya les comenté, y otra incluyendo la canasta anterior, la diferencia entre uno y otro monto o valor es de apenas 1.54%. O sea, daba 9,000 y pico, y ahora da 10.407. Pero, por ejemplo, ahí entonces yo quiero, y el último quintil, o sea, esos quintiles se van aumentando en función de sus niveles de ingresos y sus niveles de gasto. Yo quiero concentrarme en esta ocasión, porque tengo el tiempo para poder hacerlo, en por qué las personas del primer quintil pueden subsistir ganando salarios mínimos, que ustedes saben que el salario mínimo en República Dominicana oscila en torno al 5 o 6 mil pesos promedio. ¿Por qué pueden cubrir esta canasta, que es la que arroja? Porque hay una serie de variables que explican esta situación. Por ejemplo, en el quintil 1 se ubican todas las personas que reciben salario mínimo, pero sus hijos no gastan en educación. Los gastos de educación son 0 porque mandan sus hijos a las escuelas públicas, y eso está cubierto por el gobierno, y eso no está dentro del costo de la canasta. Los gastos en salud también son cubiertos, regularmente son personas que están inscritos a SENASA, que como ustedes saben, el régimen subsidiado
está vigente desde el 2001, pero en el 2004 apenas tenía 40.000 afiliados y ya tiene 2.700.000 cubierto afiliados, 100% por el Estado. Más está promesa que da medicinas baratas. Exactamente. Entonces también están los programas de solidaridad que están beneficiando unos 850.000 familias. El bono y dentro gas, de ese plan de solidaridad hay una serie de programas, por ejemplo, Comer es Primero, que la comida es bien económica. Está el plan de ayuda a los de incentivo escolar para que las madres que manden a sus hijos a la escuela, el bono gas, el bono luz, la ayuda a los envejecientes, tanto de medicamentos como de alimentos. Además son grupos que tienen un pluriempleo, que reciben remesas, donaciones, como tú me comentabas. Exactamente. Además de eso, en la encuesta, no es la encuesta de ingresos y gastos, pero sí la encuesta de fuerza de trabajo que el Banco Central levanta, nos dicen que hay 1.500.000 personas que perciben ingresos que no son salarios, son ingresos que reciben por concepto de remesas, de donaciones, son pensionados, jubilados, reciben también donaciones de otros hogares, por ejemplo los padres que reciben los ingresos que le donan los hijos, los familiares y así. Hay una serie de... En la mayoría de los casos no pagan luz porque también es otro ingrediente, no pagan luz porque en el año que se levantó la encuesta se estaba todavía con el programa PRA, en el año 2006, 2007 todavía existía el programa. Y se abastecen de en los sitios donde se venden los alimentos más baratos. Claro, los mercados, no van a los supermercados donde vamos los medicamentos están más baratos también, o sea que hay una serie de variables que ayudan a que las familias puedan cubrir sus necesidades teniendo un salario mínimo. Así es, vamos a una pausa y regresamos.